Él guardará tu vida, tu entrada y tu salida, desde ahora y para siempre. Amén. Bueno, hablemos de consuelo en el día de hoy. ¿Sabes qué? No, no solo de consuelo. Vamos a hablar de aquello que amerita el consuelo, de las lágrimas, de aquello que merece Sí. consuelo, de las lágrimas. Sí. O sea, un cristiano no tiene que llorar. ¿Quién ¿Te dijo? parece? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Mejor vamos a la palabra. Vamos a la palabra. 2 Corintios 1, 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación nuestra, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Porque así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, igualmente abunda también por Cristo nuestra consolación. Bendito Amén. sea, Señor, Gracias, por tu Señor. palabra, bendita Amén. es la palabra del Señor. Y este pasaje que yo en particular más de una vez he predicado aquí en el púlpito de la comunidad, siempre trae a mi corazón el decir, pareciera como que es redundante, porque vos fíjate la cantidad de veces que en un párrafo, obviamente compuesto por 3 versículos, pero literariamente es un párrafo, la cantidad de veces que repite consuelo, que nos consuela, consolación, y hay como una insistencia de Sí. Pablo con el tema del consuelo. Bendito ¿Verdad? Dios. Ahora, cuando el Señor tocó mi corazón con esta palabra, yo dije, ya entiendo por qué lo de la insistencia, pero yo no sé, Miriam, pero Roxana necesita el consuelo de Dios Amén, también. de una manera como Ma- recurrente. Exacto. Yo necesito el consuelo Sí, de Dios. Señor. Y lo necesito todos los días. Amén. Y vos decís, pero que todos los días te pasa algo por lo cual necesites. No, es que el consuelo de Dios es restaurador. Amén. Hay días donde uno por ahí necesita un poco más que otros días, porque claramente acá incluso la palabra nos está hablando de tribulación y nos está hablando de cómo nosotros, siendo consolados por el Señor, podemos, lo que hablábamos de las Dorcas, podemos consolar a otros, Amén. ¿verdad que sí? Sí. Podemos ser de consuelo para otros. Es lo maravilloso de ser cristiano, el Sí, fluir. Señor. Bueno, el Señor dijo, sean sal y sean luz, ¿verdad? Sí. Luz en medio de las tinieblas, sal a todo lo que es soso y no tiene sabor. O sea, el cristiano siempre multiplica. Porque te voy a hablar de algo, y por esto es que abrí en primera instancia la palabra del Señor en términos del consuelo divino, pues te voy a hablar de lágrimas, de llanto, ¿verdad? Sí. A moquear, como decía, Monito lo diría mejor que yo, ¿verdad? Sí. Lágrimas, llanto, ¿verdad? Porque algunos, por personalidad, por perfil, por ahí son más llorones que otros. Algunos, como yo, en otra época no llorábamos ni aunque nos agarráramos los dedos con un cajón. Y ahora que por ahí estamos un poquito más grandes, nos hemos vuelto más llorones, Un poco, sí. ¿verdad? Pero más allá de esas circunstancias que son, insisto, muy particulares y que son propias de cada uno, el llanto tiene mala prensa. Más allá de la mala prensa que tenga o no, la palabra lo contempla. La palabra nos habla de muchos hombres y mujeres de Dios a lo largo de toda la Biblia que aparecen puntualmente llorando. Algunos los mencionaremos hoy, otros no. Te invito a que te hagas un lindo estudio bíblico buscando a los llorones de la Biblia, sería, o aquellos que en determinados momentos han llorado. Pero lo más tremendo y maravilloso de todo esto es que Jesús aparece llorando en los evangelios. Con lo cual, a mí eso me da una libertad enorme para decir, cuando hay que dar rienda suelta a la lágrima, bendito sea el Sí, Señor, Señor. ¿verdad? Bien, desde el punto de vista humano, natural, fisiológico, el llanto, la ciencia lo reconoce así, el llanto es un quiebre importante, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, el que llora es porque no sabe manejar sus emociones. Bueno, bíblicamente no es así, y aún en términos científicos tampoco es así. A ver, el llanto en sí mismo alivia. Sí, amén. Eso es cuestión de sentido común, hermanos, ¿verdad? Cuando uno por ahí está muy consternado por determinada situación o sobrepasado por una situación, un lindo ataque de llanto
descomprime. Sí, así ¿Cierto? es. Amén. Es como catárquico, o sea, ¿verdad? Bueno, en psicología se habla de esa catarsis, ¿verdad? Que a veces se provoca y que es tan buena y que alivia. Más allá de estas cuestiones, porque no estamos hoy aquí para hablar de eso, sí estamos para ver y reconocer que muchas veces el llorar nos ha descomprimido. Está bueno. Está bueno. ¿Verdad? Sí. Entonces, esa mala prensa que pueda tener aún dentro de los cristianos, que por ahí hay cristianos que dicen, no, bueno, el cristiano no llora, el carismático no llora, está siempre allá arriba, pum, 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 para arriba, No puede estar pandereta y triste. no puede estar triste o ¿Viste? ese tipo de cosas. Claramente la palabra nos está hablando de un consuelo que nos es necesario, de un consuelo que se vuelve multiplicador, porque aquí Pablo dice, cuando nosotros estamos atribulados, Dios nos consuela, y en esa misma ecuación otro es consolado, o sea, bendecidos para bendecir. Sí. Así funciona, hermanos, gloria a Dios. Así que eso hizo que por lo menos yo me saque la culpa de eso de que, a ver, si yo he tenido un mal día, una mala temporada o estoy pasando un momento difícil, la lágrima es bienvenida. Amén. ¿Listo? Sí. No ofendo a Dios, al contrario, fisiológicamente es útil Sí. a llorar. Pero ¿dónde? Ahí está, ahí está. El tema es dónde y cómo. ¿Y con quién? ¿Y con quién? Claro, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Un montón de preguntas que surgen. El primer paradigma que tenemos que romper es el culposo, el de decir, ¿verdad? Bueno, un cristiano no llora. Estamos equivocados porque si Jesús lloró, el cristiano debe poder Sí. hacer lo mismo, ¿cierto? Amén. El tema es ver las circunstancias en las que el Señor lloró, ¿cierto? Déjame volver a lo humano, a lo natural, a lo que vivimos y manejamos vos y yo todos los días. El llanto en sí mismo es un mecanismo natural, biológico, por el cual nos aliviamos. Y es bárbaro. Oye, ay, pero yo soy cristiana, en vez de estar llorando tendría que estar orando. Partamos de la base que hay que orar antes, ¿cierto? Porque hay gente que deja la oración para el fin. Bueno, ya no queda más que orar. No, hermano, siempre hay que orar primero, ¿verdad? Y en todo caso todo lo otro después. Pero no hay por qué cargarse de culpa porque soy cristiana, creo en Dios, declaro el poder de la palabra, porque así tiene que ser, y además se me pianta un lagrimón. Eso no está en la Biblia, no lo busque. Bendito sea el Señor. Yo leía, lo puedes googlear tranquilamente o también consultarlo a través de la inteligencia artificial, que hay centenares, y me estoy quedando corta, de estudios, estoy hablando en términos humanos, naturales, hermanos, estamos todos aquí pisando el suelo, donde muestran los beneficios que el llanto en sí mismo, insisto, el llanto como ese proceso fisiológico, cómo es liberador, déjenme ponerlo entre comillas, liberador, o por lo menos cómo es beneficioso cuando alguien está pasando un momento de alto estrés o de una angustia muy profunda, Sí. ¿verdad? Llámese duelo o como fuere. Cuando nos vemos confrontados frente a una situación estresante grosa, grande, Sí. de esas que son complejas, o a lo mejor venimos durante varios días enfrentando determinado tipo de situaciones, probablemente el llanto sea una muy buena salida, Sí. ¿verdad? Yo lo voy notando como que voy como acumulando y hago acá porque el nudo en la Se hace- garganta sí es común a todos, ¿verdad? Y uno dice, por ahí llevo unos cuantos días de determinada situación compleja, de determinado estrés o cosas que uno afronta cuando por ahí nos toca afrontar por días, por semanas, ¿verdad? Y uno va como cargando, ¿verdad? Y el mundo que dice, bueno, el que llora es porque no sabe gestionar sus emociones. Bueno, no, nosotros somos cristianos y si nos movemos dentro de la palabra, el llanto es un buen motivo para que Dios nos consuele. Amén. ¿Cierto? Amén. ¿Verdad? Y no solo eso, si estás en una comunidad cristiana viva, y que ojalá que lo estés, y si no, aquí tenés una y tenés las puertas abiertas, Señor. el llanto muchas veces ha sido motivo para que un hermano, ¿verdad? Un hermano, una hermana se acerque y enjugue mis lágrimas y hasta llore conmigo. Sí.
ha ocurrido, ¿cierto? claro que Pero, sí. por supuesto. Y eso, por supuesto que descomprime. Y aunque no te dé palabras, o sea, no hables, pero cuando esos dos hermanos se unen en ese llanto, es como que están Hay una unidos. comunión. Una comunión, Pero, por supuesto, exacto. hay una Sí. comunión. Ujú. Cuando estamos mucho tiempo delante de esos factores estresores, delante de un estrés complejo o de una situación difícil, en cualquier orden, mi hermano, en la salud, en la familia, en lo económico, como fuere, porque cada uno gestiona las emociones y lo que le sucede como puede. Ahora, vayamos a lo que la palabra indica, enseña al cristiano. La palabra tiene una frase que está repetida centenares de veces de parte de Dios para sus hijos, para su pueblo. No temas, yo estoy contigo. Amén. Y no temas, y yo estoy contigo. En una circunstancia, en la otra, no temas, yo estoy contigo. La presencia del Señor está constantemente en la vida de aquel que le ha creído a su Amén. palabra, que se mantiene en comunión con Él, que vive una experiencia cristiana en iglesia, en comunidad, ¿verdad? Y ese cristiano es consolado. Así empezamos leyendo el día de hoy la carta del apóstol Pablo a los Corintios, ¿verdad? En esas tribulaciones, en esas aflicciones, que la palabra misma está reconociendo Sí. y describiendo, ¿cierto? Bien, allí se manifiesta el consuelo de Dios. No hay nada más maravilloso que sentirse consolado, ¿verdad que Amén. sí? Mira, acá tenemos un ejemplo. Contame. Dice, cuando Ana lloró amargamente fuera del templo del Señor, Sí. Dios lo notó y se acordó de ella. Ana, la mamá del profeta Samuel, una Amén. mujer estéril, que no podía tener hijos y que sufría por eso, Sí. ¿verdad? Pero que en un momento se para, por supuesto lo estoy parafraseando, se para en su fe y dice, Señor, si vos me das un hijo, yo te lo consagro, yo Sí. te lo entrego. Mirá el profeta que nos hubiéramos perdido si esta mujer se hubiera doblegado Sí, antes y se hubiera si se quedado hubiera solo con el rendido. llanto. Claro. Ujú. ¿Verdad? Porque así como decimos una cosa, decimos la otra. ¿Llorar está mal? No. Ahora, ¿te vas a quedar solo con eso? Y sí, ahí te está faltando la parte poderosa de todo esto, Amén. que es precisamente rendirte delante del Señor y decir, Dios no me va a dejar. Sí. Dios no me va a abandonar. Y de ese modo te volvés permeable a su consuelo, Sí. Ujú. ¿verdad? Sí. Así que no está mal llorar. Y si sos de los cristianos esos que de lágrima fácil, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, porque hasta la ciencia reconoce que es muy bueno. Dice, tú contaste mis disgustos, recogiste mis lágrimas en tu odre. Salmo 56, Salmo 8. 50. Eso para los que cuando están a lo mejor atribulados, tristes y hasta llorando, piensan que Dios no los está mirando. Ahí no solo te está mirando, está juntando tus juntando, lágrimas. sí. Mirá qué gesto de amor Amén. que expresa el salmista, bueno, el Espíritu Santo, que es el autor de esta Bendito palabra, sea, Señor. a través de la pluma del salmista, ¿verdad? O sea, no es un Dios indiferente. Ahora, vos fijate qué distinto lo que Dios hace de lo que un hombre común y corriente hace. Para que veamos cómo hasta culturalmente está mal visto llorar, ¿verdad? Vos ves a alguien llorando, y por favor, esto no es nada contra nadie, es simplemente para que veamos lo que suele suceder. Instintivamente, ¿verdad? Cualquier otra persona que pasa y que ve a alguien llorando, instintivamente le dice, bueno, no llores, ¿verdad? Sí. Porque es como que instintivamente nace. Porque culturalmente está establecido. No, no llores, ya va a pasar, o no llores, tené confianza, o no llores. No, ¿por qué no llores? ¿Por qué no llores? ¿Cierto? Cuando te consuelan en la iglesia, en una comunidad cristiana viva, que conoce la palabra y demás, primero te dan un abrazo fuerte, nunca te dicen deja de llorar. Es más, te dejan que llores porque hace muy bien llorar. Sí. ¿Verdad? En todo caso lloran contigo, Sí. te abrazan, enjugan tus lágrimas, porque llorar acompañado es otra cosa. Mirá, yo estoy mezclando lo que Dios dice con lo que la ciencia dice. ¿Por qué? Porque quiero que todos veamos que esto nos pasa a todos y que tiene un buen beneficio hacerlo como Dios dice que hay que hacerlo. Sí. Amén. ¿Qué reconoce la ciencia? En general, esto por supuesto avalado por numerosos estudios. Que las personas que lloran cerca de alguien que les aporta un apoyo en lo emocional, en la compañía, se sienten mejor y más rápido que aquellas que lo hacen solos o delante de un desconocido. Eso lo dice la ciencia. Eso lo dice la ciencia. ¿La ciencia qué reconoce? Que la gente que llora acompañada, o sea, por alguien que a lo mejor
Ponele que está Miriam llorando ahora. Ojalá que no, pero tengo que usarte de ejemplo. ¿Verdad? Y yo lo que hago es abrazarte, bendecirte, orar por vos, prestarte el pañuelo, enjugar y a lo mejor hasta me pongo a llorar contigo, ¿verdad? Pero estamos en un mismo espíritu y hasta la ciencia reconoce que te vas a sentir mejor y más rápido haciéndolo de ese modo que si estuvieras llorando sola. Ahora bien, cuando lloras en la intimidad de tu oración, donde no hay otro hermano, otra persona, hay un espectador de lujo allí acompañándote. Y eso es lo que tenemos que descubrir. Que cuando derramamos lágrimas delante del Señor, repetime el versículo del Salmo 56. Tú contaste mis disgustos, Sí. recogiste mis lágrimas en tu odre. 56.8. 56.8, Salmo 56.8. Espectador de lujo es el Señor, que no permanece indiferente como mirando, bueno, está llorando, ya se le va a pasar. No, qué Dios tienen algunos. Es el Padre abrazándote en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo y juntando cada lágrima. Si Él tiene contados cada uno de nuestros cabellos, Sí, Señor. ¿cómo se le va a escapar alguna lágrima? Él junta mis lágrimas y en odres, dice. Yo, habiendo nacido en tierra de sol y vino, puedo decirles que no se guarda en odres nada que no sea valioso, porque el odre es un depósito muy caro, ¿verdad? Con lo cual, si uno tiene cosas que no son valiosas, no se guardan en odres, se archivan de alguna otra manera. De hecho, solo el vino bueno y que tiene buena posibilidad de fermento para ser mejorado se guarda en odre. No se guarda un vino viejo en odres nuevos. Claro, El Señor no lo lo enseña. Porque no se guardan cosas que no tienen valor en odres. Ahora resulta que en odres, esto es, en un depósito valioso, el Señor guarda mis lágrimas. Tomá, para el que dice Roxana es una llorona, ahí tienen. El Señor guarda mis lágrimas, el Dios de todo consuelo. Gracias, Señor. Quiera Dios que esta palabra se abra hoy delante de tus ojos. Si te está tocando pasar hoy por un periodo, hoy o en estos días, por un periodo de lágrima, de dolor o como fuere, Dios está contigo, abrazándote, consolándote, juntando cada una de tus lágrimas como hijito amado que eres y de ese modo vas a ser restaurado, restablecido. E insisto, quiera Dios estés viviendo tu experiencia cristiana en una comunidad cristiana viva donde también haya hermanos de carne y hueso que puedan abrazarte y llorar contigo. Porque es maravilloso lo que sucede cuando hay 1, 2, 3 o los que fueren, los hermanos que te reciben, que te abrazan, que te escuchan, que te dan un consejo, que viven ese momento difícil que te toca vivir, que lo viven contigo. La semana pasada pasábamos juntos en comunidad por el hecho de tener que despedir a una hermana, despedirla momentáneamente, despedirla aquí en la carne. Sabemos que Graciela está en el cielo. Amén. Bendito sea el Señor. Y esas despedidas, como siempre, son tristes. Sí. ¿Cierto? Sí. Bien. Pero allí estábamos para abrazarnos y llorar juntos. ¿Cierto? Sí, cierto. Porque, por supuesto, acompañando a su familia como corresponde, pero estábamos para consolarnos unos a otros, ¿verdad? Y de ese modo fluía el consuelo de Dios. Amén. Es que así funciona. Y funciona. Y funciona. Y Que lo funciona. mejor de todo, Sí, funciona. sí. Entonces, lo que la ciencia dice en términos naturales es cierto. El llanto en sí mismo es un episodio, por supuesto, fisiológico, biológico, una manifestación física que tiene muchísimos beneficios. Ahora, en términos espirituales, multiplicalo por millones de millones de millones, exponencialmente, porque las verdades espirituales sobrepasan en todos los Amén. sentidos a las verdades naturales. Así que, mi hermano querido, si andás en días de lágrimas, 1, bienvenido al club.
2, el Señor nos está consolando. 3, ojalá mañana puedas estar aquí en la Comunidad Santa María de manera presencial o virtual, recibiendo palabra para que juntos oremos, para que juntos nos demos un abrazo, nos demos el saludo de la paz. Y a los hermanos que están a distancia, ¿a ustedes les parece que la distancia puede parar la comunión que tiene que haber entre los hijos de Dios? No. Claro que no. Estés donde estés, estamos juntos en esto, porque así la palabra nos lo ha revelado. Bendito Dios. ¿Alguien puede pensar por ventura que Dios está mirando para otro lado cuando yo estoy llorando? Que alguien me diga, bueno, Dios dice, bueno, llora tranquila, vuelvo cuando estés más tranquila. ¡No! Espectador de lujo el Señor contando mis Señor. lágrimas. Eso nos habla de un detalle, de una mirada detallada sobre alguien sobre el que se tiene un cuidado especial. Y que está ahí. Que está porque ahí. Él dice, recogió mis lágrimas en su odre, ¿no? Y lo recoge como algo valioso, Claro, no como en algo su propio valioso. odre lo recoge. Exactamente. Bendito Señor. Su criatura, su hija amada, su hijo amado, eso somos. ¿Cómo Dios podría ser indiferente a las lágrimas de sus hijos? A ver, ¿los adultos somos indiferentes frente a las lágrimas de un niño? A veces el niño no es ni siquiera pariente tuyo, lo estás viendo aunque sea llorar por televisión y te parte el alma. Decime si no. Es Yo verdad. no puedo ver una criatura sufrir ni por televisión, por foto, no puedo ver un animalito sufrir, me hace mal. Bien, y yo, mis hermanos, el peor de los ejemplos fui a buscar. ¿Cuánto más nuestro Padre del cielo, por cada uno de nosotros, por quien Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, cómo el Señor no nos consolará? Si aquello que no tenía solución, ¿cuál era nuestra salvación? Sí, Señor. ¿Cierto? Cierto. ¿Cuál era nuestra salvación? No tenía solución. Tuvo solución de parte del Padre del cielo, enviándonos a lo más maravilloso que en el Gracias, cielo había, Señor. Jesucristo el Señor. ¿Verdad? Si tuvo solución aquello que no tenía solución alguna, porque todos habíamos pecado, todos estábamos desprovistos de la gloria, todos estábamos confinados al infierno. Pero Dios se interpuso maravillosamente aceptando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cómo no nos va a enjugar lágrimas? Amén. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no se va a compadecer de nosotros? Si Jesús, en su vida, en su ministerio público, en su caminar como verdadero hombre, y verdadero Dios por supuesto, pero pisando este suelo, lloró por compasión, no sé, tumba de Lázaro, Sí. por ejemplo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo no Dios se va a compadecer de sus hijitos que sufren en este valle que suele ser un valle difícil, suele ser un valle complicado, que se vuelve oscuro, que tiene periodos de mucha lágrima, Amén. ¿sí? Sí. Pero el Señor está con nosotros. Amén. Sí. El Señor está con Tenemos nosotros. sus promesas. Claro que Amén. sí, claro que sí. Él está conmigo cuando estoy en mi ejercicio cristiano, en mi vida comunitaria, lo veo en la cara de mis hermanos, en el abrazo de mis hermanos. Cuando estoy en mi oración personal, a solas con Él y lloro, estoy mojando la presencia de Dios. Es maravilloso. Amén. Sí, Es Señor. maravilloso, Ujú. ¿verdad? Sí. Es mi Padre del cielo abrazándome. Gracias, y es esa Señor. palabra diciéndome, no temas, yo estoy acá, no temas. Así que si sos de los llorones, como yo, no sé si vos Sí, te unís al también. club, disfrute, mi hermano, de cada lágrima, bendito sea el Señor, y a no vivirla ni con culpa ni cosa alguna. También humanamente y con comprobación científica, reprimir ese llanto hace mal. ¿Verdad? Sí. Tuvo que venir la ciencia a decirnos esto. Bueno, bendito sea, Dios les ha dado el conocer. La ciencia hasta avala el hecho de que reprimir ese llanto no es beneficioso para mi organismo, ¿verdad? Culturalmente, como dije, es lo primero que sale cuando ves llorar a alguien, decir no llores, ¿verdad? Porque culturalmente se entiendo, uno lo hace con el ánimo de consolar. Pero bueno, es también un signo, es visto, por eso digo tiene mala prensa, es como visto como un signo de inmadurez.
Y de debilidad De también. debilidad, exacto, ahí está. De inmadurez, de debilidad. A ver, que esto pase en el mundo, bueno, pero el mundo tiene un problema más grande, tiene que conocer a Cristo. O sea, el problema del Sí. mundo no es que el llanto le parezca inmadurez. El problema del mundo es que se tiene que convertir. Amén. Sí, ¿Verdad? Señor. Ahora, el tema es cuando esto pasa en la iglesia. Digamos, si hay un cristiano llorando y yo solo lo tildo de inmaduro, pero no me ocupo de ver qué le pasa, de consolarlo, de asistirlo, hay algo que no está bien. Si yo en la comunidad Santa María tengo que ocultar mis lágrimas, porque ¿qué van a decir los hermanos? No, no es así. Gracias a Dios no es lo que pasa acá. No, gracias a Dios. No, por supuesto. Y si es día de lágrimas, y si coincide un miércoles, bendito sea el Señor, que lloren Señor. conmigo. Amén. Que lloren conmigo, que me abracen, que oren por mí. Si es necesario pedir el consejo, se pide. ¿O para qué es la iglesia si no? Señor. No, yo no lloro nunca porque jamás tengo un inconveniente. Además, yo soy predicadora de la comunidad Santa María, y espero que ya se estén riendo por lo que estoy diciendo, porque es una ridiculez lo que estoy diciendo, ¿verdad? No, el hermano nunca, porque el hermano o predica, o el hermano es del Ministerio de Música, o la hermana es de las Dorcas, no, ellas siempre están sonrientes, jamás lloran, aparte no se puede tejer si uno está llorando. Los hermanos que llevan los alimentos, no lloran porque los hermanos hacen fuerza, cargan autos, llevan y traen toneladas de alimento, por tanto jamás lloran. Pero acá el Salmo dice que mientras lloran van sembrando, van Ahí trayendo está, la semilla. Ahí está, Entonces, ahí está, dale, ahí está. el Salmo 126, 126, sí. Mientras lloran van trayendo las semillas, Sí, y pero- volverán trayendo las gavillas Porque mientras con van alegría. sembrando van Exacto, cayendo lo lágrimas. estamos parafraseando. Mientras van sembrando van o sea cayendo que aunque lágrimas. estamos llorando, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Por supuesto. Seguimos con nuestra vida, a orar, Exacto. leer la palabra, congregarme. No es que porque estoy llorando, dejo de hacer todo Deja eso. de hacer todo. O el hermano que, como dije, el hermano que sirve, que es servidor, que es un referente dentro de la comunidad o como fuere, no le es lícito llorar porque es un signo de, como dijiste, de debilidad. Debilidad o de inmadurez o el hermano porque es consejera en la comunidad nunca puede derramar una lágrima. ¿Dónde nos vendieron eso? Sí. Lo que es peor, lo que es peor no es que nos lo vendieron, es que lo hayamos comprado. Claro, Es sí. lo más grave. Así que no, rompemos todo paradigma. ¿Está mal llorar? No, está bien. Cuando es necesario, uno no anda llorando porque sí, digo, No, ¿verdad? No es andar verdad, agarrándose claro. los dedos con los cajones para llorar. No. Pero cuando es necesario, es necesario. Y como bien decía Miriam en un principio, el tema es dónde. Digo, porque llorar porque sí en cualquier lugar no me reporta ningún beneficio. ¿Cierto? Sí. Y no estoy hablando de cuando lloramos y picamos cebolla porque no es el punto. No. El tema es dónde y cuándo. En la presencia de Dios, en la presencia de mis hermanos en la iglesia, donde yo pueda ser consolado, en la intimidad de mi oración con el Señor presente, ¿verdad? O sea, donde me conviene es el punto. Y de pronto, Roxana, cuando estamos en esos momentos de oración, las mismas lágrimas son nuestra oración. Claro, por supuesto. Sin- ¿Verdad? Porque las estamos derramando delante del Sí, Señor y esas tal vez también hay momentos donde no tenemos esa palabra para orar, Es cierto. el momento que estamos Es viviendo cierto. de tribulación y esas lágrimas son nuestra oración. ¿Sabés que acá nos dice Segunda Reyes 20? Sí. Mira, vuelve Isaías y le dice a Ezequías, jefe de mi pueblo, esto dice Yahvé, Dios de tu padre David, Sí. he oído tu súplica y he visto tus lágrimas, te doy la salud, en 3 días más subirás a la casa de Yahvé. He visto tus lágrimas, porque ahí Ezequías en la previa Dios le había dicho que iba a partir, que iba a morir, y Ezequías en su oración personal, dice en su cama, se da vuelta hacia la pared. Pero primero dice, oró, que nos enseñó Diego una vez. exacto, ora, Oró primero. ora a Dios, y luego Dios a través del profeta le dice, yo vi tus lágrimas. O sea, él oró y después lloró. Exacto, Eso nos había enseñado aquella exacto. vez. Entonces, vos fíjate como alguien que ora al Señor, que derrama lágrimas, ¿cómo no va a recibir consuelo, respuesta de parte de Dios?
Ese es Bendito mi sea. Dios, Amén. ese es mi Padre del Dios. cielo, el que me Amén. enjuga lágrimas, el Sí, que está Señor. atento a lo que me está pasando. Pero yo insisto con esto porque no es un tema menor, a sacarse la culpa cuando hay épocas de lágrimas, hay épocas de lágrimas, Señor. son bíblicas. Amén. Hay Son épocas, bíblicas es verdad. y son necesarias. Es una descompresión que se sucede al momento de llorar a nivel físico, mental y, habiendo escuchado la palabra, también espiritual. Uno dice, bueno, el Señor está conmigo, el Señor me está cuidando, el Señor me está consolando, como acabamos de escuchar en su palabra, ¿verdad? Amén. Dice la ciencia que las lágrimas son un analgésico natural, que está en la descompresión que uno siente cuando llora, que hay un cierto nivel de analgesia. Mirá, vos, hermano, que tenés que tomar tanto analgésico para el dolor de huesos, que está tan de moda en estos días, ¿verdad? Que está tan de moda en estos días. Hay una analgesia, se produce un quiebre que es beneficioso en términos naturales. ¿Cuánto más en términos espirituales? Si esto está contemplado en la palabra. Infinidad de citas bíblicas, yo los desafío. Agarren cualquier buscador bíblico, pongan llanto, llorar, no sé, el verbo llorar conjugado de distintas maneras, y vas a encontrar infinidad de citas bíblicas. Yo en su momento lo hice también hace muchos años cuando había preparado este mensaje, y me sorprendió el Señor de la cantidad de llorones que hay en la palabra. Yo dije, bien, ahí encajo, en ese núcleo encajo, porque es altamente sanador cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, llora en presencia de su Señor, porque no solo hay una descompresión en términos emocionales, sino que hay una descompresión en términos espirituales. Es maravilloso poder sentir, y dije sentir, el consuelo, el abrazo de Dios, tanto sea en términos espirituales en mi oración personal como en términos físicos cuando estoy en la iglesia. El consuelo de Dios es un disfrute maravilloso, es un oasis. Sí. En cada lágrima que derramas delante del Señor, estás reconociendo lo que la palabra te ha enseñado, y que es que el Señor está cerca de los que tienen el corazón roto, quebrantado, según Salmo sea la traducción. 147, 3. Exacto. El Salmo 34 también lo dice. El Señor está cerca de los que tienen roto el corazón. Estás reconociendo, no estoy llorando en cualquier lado, ¿verdad? Solo provocando un efecto fisiológico para sentirme mejor. No. Estoy derramando lágrimas delante de mi Señor. Voy a salir restaurado de aquí. Amén. O sea, si voy a llorar, que valga la pena. Sí, amén. Si no, ¿para qué? Y como vos también nos estás hablando dónde derramar esas lágrimas, también nos acercamos digamos, a llorar, no como cualquiera, sino con una pertenencia. Soy su hija, soy su amada, soy su oveja. Exacto, y él es mi papá, Él es mi Señor, Él es mi pastor. Le importo, soy valioso para Él. No hay nada más valioso para Él que sus hijos. Amén. Ya lo demostró, no me miren con esa cara, ya lo demostró. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo yo voy a ser lo más valioso para Dios? Sí. El que tenga alguna duda del valor que tiene para Dios, por favor, mire la cruz de Jesús y a Jesús clavado en ella. Amén. Sí. Eso te quita todas las dudas del valor que tú tienes para tu Dios y Padre. Amén. Porque si no fuera por amor a ti y a mí, Jesús no se clava en esa cruz. Sí. Él dio su vida por amor a nosotros. Emociona saber lo que valgo para el Señor. Amén. Y yo sé que somos muy amados por mucha gente y nosotros tenemos nuestros amados, nuestros queridos también. Pero ni cerca con lo que es el amor que Dios nos ha tenido, el amor que Dios Padre nos ha tenido para aceptar el sacrificio vicario de Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? El justo de los justos muriendo por los injustos. Sí, amén. Si el eso inocente. No es amor, sí. El inocente, el perfecto, el hombre que no tuvo mancha, muriendo por aquellos que éramos pecado. Sí. El más hermoso de los hijos de los hombres, que dice Isaías, quedó en la cruz como un don nadie y estaba desfigurado. Como alguien frente a quien uno da vuelta el rostro. Entonces vos como decís, que no se podía mirar. El más hermoso tomó esa condición por mí.
Sí. por cada uno de nosotros. Tomó todos los quebrantos Amén. que deberían haber ido sobre mí. Sí, se fueron sobre él. Fueron sobre él. Bendito Porque en sea realidad Señor. todos esos quebrantos hubieran venido sobre mí, igualmente yo no hubiera podido salvarme. Sí. Pero Amén. todo mi quebranto, todo mi castigo fue sobre él y Sí, yo Señor. obtuve la salvación. Gracias, y aquí Señor. estamos los más que vencedores. Amén, ¿Cierto? aleluya. Disfrutando de una victoria que no fue nuestra, No, sino que bendito fue de sea, Jesús. sí, sí, Cuánto Señor. te ama el Señor, mi Amén. hermano, cuánto te Gracias, ama el Señor. Señor. El Señor promete que convertirá esas lágrimas en gritos de alegría. Bueno, es profético. Ahora, algunas horas antes de que Jesús fuera traicionado, enjuiciado, golpeado, crucificado, le dice a sus discípulos, Juan 16:20, con esto vamos cerrando, dice, en verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Estaréis triste, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Ese contraste maravilloso que el Señor enseña, como maestro que es el Señor Jesús, antes de partir, mostrando no solo, como siempre digo yo, estas advertencias son valiosísimas, ¿verdad? Yo siempre quiero saber y el Señor siempre me da el poder saber. Va a haber lágrima, va a haber llanto, va a haber tribulación. En el mismo 16 de Juan, unos versículos más adelante, dice, en este mundo van a tener que sufrir. Y allí unos versículos antes, en el 20 que acabo de leer, dice, es cierto, van a llorar, se van a lamentar, dice, el mundo se alegrará. Ahí muestra el contraste entre el cristiano y el mundo, ¿cierto? Llámese mundo todo aquello que reniega de Dios, desconoce a Dios, no quiere saber de Dios. Pero luego dice, van a estar tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Fíjate vos cómo el Señor muestra el contraste ahí. O sea, cada lágrima que derramaste no fue en vano. Mi querido hermano, mi querida hermana, cada lágrima que derramaste delante de tu Señor, allí en oración, o aquí en un día de reunión, por todos los cielos, ninguna de esas lágrimas se ha perdido. El Señor las guarda en ese odre, una especie como de joya bien guardada, Amén. las lágrimas de sus hijos. Es maravilloso lo grande, lo tremendo. No tenemos ni la menor idea de lo que es la misericordia de Dios en toda su magnificencia. Gracias, sí, Nuestras Señor. palabras son muy pobres para tratar de describir algo que es infinito, que es enorme, que escapa a nuestro entendimiento. Porque la realidad es que todo aquello que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Sí, Señor. Entonces ahí se quiebra ese techo natural que todos tenemos por estar viviendo la vida en esta carne. Y ese techo lo rompe nuestra fe. Amén. ¿Verdad? Nuestra fe es aquella que cree en la palabra y es aquella que dice, bueno, es cierto, estoy pasando por un periodo de lagrimeo, ¿verdad? De llorar, de por ahí no poder afrontar ciertas cosas y quizás afrontarlas con llanto. Es genuino, perfecto, bien. Que ese llanto sirva para algo. Amén. Yo siempre digo, a mí las cuestiones Sí. que me complican la vida me tienen que servir para algo, porque no me alcanza con que se arreglen. Amén. Cuando te hicieron pasar mal un tiempo, ¿verdad? Circunstancias difíciles, aflicciones, tribulaciones, una vez que terminaron, yo quiero un fruto de eso. Algo bueno decís, va a salir. Algo va a sacar el salir Señor. de todo A esto, ver, ¿cierto? sí. Dios va a sacar algo bueno de todo esto. Es una frase que la tengo grabada en el corazón. Porque Dios tuvo que trabajar conmigo en este aspecto, ¿verdad? Porque si no somos unos grandes acumuladores de angustias, Claro. ¿cierto? Sí. Por favor, esto no es un juicio contra nadie, estoy hablando de mí. Una gran acumuladora de angustia. Vos decís, bueno, pero ¿en qué momento vas a poner en marcha la fe? ¿Verdad? Y eso no quiere decir que uno va a dejar de llorar, de lagrimear o de aún de sentirse triste. No. Eso quiere decir que todos esos procesos fisiológicos, naturales, lógicos, dentro de el tiempo en el que uno se siente mal, que sirvan para algo. Amén. Entonces, mis imposibilidades van a servir para que Dios manifieste sus posibilidades, Amén. que son todas. Sí, Mis gracias, debilidades Señor. van a servir para que Dios manifieste su fuerza poderosa que no tiene límites. Gracias, Así que Señor. mi hermano, llora tranquilo, que el Señor está enjugando tus lágrimas y que esas crisis por las que todos pasamos, te dejen más cerca del Señor y no más lejos de Él. Gracias, Señor, te bendecimos en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por traernos esta palabra de consuelo. Porque todos las necesitamos de una manera u otra. Tú, Dios de toda consolación, te presentamos en esta hora toda intención, toda necesidad.
también, Señor, venimos a ti de pronto con nuestra debilidad en aquellas situaciones en las que estamos atravesando, en las que estamos llorando. Venimos a ti, Jesús. Venimos a ti como tus ovejas, como tus hijos amados, a derramar sobre ti, en tu presencia, Señor, toda lágrima, de toda tristeza, de todo dolor, de todo desconsuelo. Y también, Señor, en aquello que no sabemos qué hacer, que nos tiene a veces temerosos. Señor, recibe todas nuestras lágrimas en tu presencia, Señor. Gracias. Y te damos gracias, Padre bueno, Dios de toda consolación, que en esta hora tu divino consuelo, Padre amoroso, se derrame sobre cada corazón, cada vida, cada familia, cada hermano con el que hoy estamos compartiendo esta bendita y poderosa palabra que sabemos no va a volver a ti vacía. Por eso te damos gracias por el fruto de esta palabra, palabra viva y eficaz, palabra que hoy trae luz a toda situación de temor, de duda, de soledad. De pronto, Señor, esta palabra está trayendo luz a nuestros corazones y a nuestro camino. Por eso te damos gracias, sabiendo, Jesús, que tú con tu poder en todas las cosas intervienes para bien de los que te aman y nosotros te amamos. Amén. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Amén. Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor. Tierno es el Señor y justo. Gracias. Compasivo es nuestro Dios. Amén. El Señor guarda a los pequeños. Estaba yo postrado y me salvó. Amén. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Ha guardado mi alma de la muerte. Ha recogido mis lágrimas y mis pies ha guardado del mal paso. Caminaré en la presencia del Señor por la tierra de los vivos. Amén. Amén. Salmo 116. Tomamos esta palabra, declaramos esta palabra, pedimos al Señor en esta hora que todo corazón, como hemos orado, todo corazón afligido, lastimado, reciba de parte de Dios la sanidad, la restauración, el poder sanador de Dios, y que en nuestra debilidad, en nuestras lágrimas, el Señor glorifique su nombre, se manifieste su poder, se manifieste su fuerza arrolladora, aleluya, y que nos levantemos en el nombre de Jesús, ya con nuestras lágrimas secas, que han sido secadas, enjugadas por la mano amorosa del Padre del Cielo, y se nos pinta en la cara una hermosa sonrisa que deslumbre a otros, que ilumine a otros, y que ese sea nuestro testimonio. Bendecidos para bendecir. Quedemos todos así, nosotros, nuestras familias, nuestros hogares, nuestros queridos, bendecidos, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Tan maravillosa es tu gracia y tu bondad, que solo en tu presencia quiero estar, y es infinita la paz que tú me das. Gracias, Señor. ¿Cómo explicar tu ternura? Tan maravillosa es tu gracia y tu bondad, Jesús.